Muy buen día, tutora, compañeras. Vamos a explicar las leyes y decretos que rigen en esta actividad. Bueno, a mí me correspondió la ley 298 de 1996 y el decreto 2420 de 2015. La ley 298 de 1996, el propósito que tiene es la organización de la contabilidad del Estado, la creación de la Contaduría Pública General de la Nación y garantizar la transparencia fiscal. El alcance es las entidades públicas nacionales que tiene y las entidades territoriales. La aplicación en mi rol como contadora general es aplicar en el régimen de contabilidad pública, reportar información financiera oficial y asegurar confiabilidad en los estados financieros. El decreto 2420 de 2015, el propósito es unificar normas contables en Colombia y alinearlo con estándares internacionales. El alcance es para el sector público sector privado, entidades según la clasificación, ya sea en grupo uno, 2 y 3. Y la aplicación en mi rol es implementar el marco técnico correspondiente, garantizar la medición y revelación adecuada para este decreto. La relación entre ambas normas es que organiza la contabilidad del sector público, eh, la ley 298 y el decreto 2420 establecen las normas territoriales de la NIT en Colombia. Eh, Siguiente. Bueno, buenos días. Mi nombre es Paula Andrea Gratiría. A continuación voy a explicar el Plan General de Contabilidad. Eh, Como primero tenemos contador de costos, es el que se basa en la contabilidad, donde se regula por la Resolución 355 del 2007 de la Contaduría General de la Nación. Este se estructura por la contabilidad pública por medio del marco conceptual y el catálogo general de cuentas. Por siguiente, tenemos la estructura eh, de la contabilidad pública, que en este se establece el marco conceptual, es aquel que identifica las pautas, principios, objetivos del Sistema Nacional de la Contabilidad Pública. También encontramos el catálogo general de cuentas, es la herramienta encargada de compilar las transacciones de la naturaleza, ya sea activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. También tenemos el modelo instrumental, que es el que permite llevar un orden en las entidades de registrar, clasificar las operaciones de forma cronológica. También encontramos la actualización, es el que se renueva semestralmente, donde se establece cambios importantes y normativos, teniendo en cuenta la resolución 3634 de 2014. La siguiente es la gestión de costos. En esta se puede concluir que el contador eh, cumple la función de analizar la estructura de costos de producción y operación, en el cual apoya de forma y la importancia en la toma de decisiones, donde se define para el futuro de la empresa, tomando como base los estados financieros. Gracias. Sigues, Clara. Hola, buenos días. Mi nombre es Clara Isabel Fonseca Vargas y les voy a explicar las normas internacionales de contabilidad en el sector público. Las normas internacionales de contabilidad en el sector público son emitidas por el International Public Sector Accounting y buscan que las entidades públicas presenten información financiera transparente, comparable y confiable. ¿Qué son las NIC? Son normas internacionales diseñadas para entidades del sector público, según regulan el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información financiera y se basan en estándares similares a las normas internacionales de información financieras, pero adaptadas para el sector público. Sus objetivos principales es mejorar la transparencia, facilitar la comparabilidad internacional y fortalecer la rendición de cuentas. Aplicación en Colombia. En Colombia, las NIC se adoptan a través de la Contaduría Pública de la Nación en hospitales públicos, alcaldías, gobernaciones, entidades estatales. Ejemplo, en el caso del Hospital Público Departamental de Villavicencio.
Impacto y diferencias. El impacto mejora la calidad de la información financiera, permite control fiscal más eficiente, facilita auditorías y supervisión. Las NIC permiten que las entidades públicas como hospitales presenten información financiera clara y transparente, garantizando el adecuado uso de los recursos del Estado. Gracias. Listo, nuestro análisis comparativo del contable del sector público versus sector privado. El contexto del caso es que el Hospital Público Departamental de Villavicencio aplica Plan General de la Contabilidad Pública, las NICS, diferencia clave, ambos presentan servicios similares, pero usan marcos contables diferentes. La IPS Salud Vía aplica PUC, Plan Único de Cuentas, normas NIF. eh, El objetivo del análisis, primero, comparar los registros contables del sector público y privado. Segundo, identificar diferencias en codificación de cuentas, estructura contable y forma de registro. En este también encontramos la codificación de cuentas del sector público y privado. En el sector público se establece el código más detallado y rígido, enfocado en el control del gasto público. Tenemos un ejemplo como activo, efectivo y caja. Y en el sector privado es más flexible, se orienta por resultados financieros. También encontramos un ejemplo que es activo, disponible y caja. En este nos hace referencia que es más específico y regulado por el PUC, ya sea para tener una mejor precisión a la hora de implementar las cuentas. Tenemos la estructura contable. En este se enfoca en el control fiscal, ejecución presupuestal, también integra contabilidad y presupuesto. Y en el PUC se enfoca en la rentabilidad y utilidad. Solo se maneja en contabilidad financiera. En el sector público se controla por los recursos del Estado y el privado busca ganancias para el futuro y rentabilidad de la empresa. En esta presentación realizamos un análisis comparativo entre el sector público y el sector privado, tomando como referencia el uso del plan de contabilidad y el plan único de cuentas. Se identificó que, aunque ambos sistemas contables permiten registrar operaciones económicas, presentan diferencias importantes. El sector público se enfoca en el control de los recursos del Estado con una estructura muy rígida, detallada y ligada al presupuesto. Por su parte, el sector privado tiene un enfoque más flexible orientado a la generación de utilidades y la toma de decisiones. También se evidenciaron diferencias en la codificación de cuentas, la estructura contable y la forma de registro, ya que el sector público incluye el control presupuestal, mientras que el privado se encuentra únicamente en los hechos económicos. En conclusión, cada sistema contable responde a las necesidades y objetivos del sector al que pertenece, lo que explica sus diferencias. Cordial saludo, tutora y compañeros. A mí me correspondió el resumen financiero. El resumen financiero está dividido en cuatro aspectos: la codificación, el enfoque, la estructura y el registro. En el caso del sector público, tenemos que su codificación está regida y detallada. Su enfoque es el control del gasto, su estructura es contable y presupuestal, y el registro incluye el presupuesto. En comparación al sector privado, que en su codificación sí es más flexible, en su enfoque está enfocado en la rentabilidad más que en controlar. Su estructura es solo contable, no tiene nada sobre el presupuesto, sobre algún futuro contable, y el registro solo registra las transacciones realizadas a nombre de la empresa. En conclusión, aunque ambos sectores, tanto
como privado como público, registran operaciones similares, el enfoque que tiene cada uno es diferente. Como podemos ver en la anterior, el sector público tiene como fin la transparencia y el control del gasto, pues para que se vea, pues, se tenga más clara en qué se estuvo invirtiendo pues el dinero de el Estado como tal. Y el sector privado tiene la generación de utilidades. Lo que quiere decir es saber si está funcionando o no la empresa con respecto a lo que se está vendiendo y la cantidad de dinero que está ingresando con base a las ganancias. Y esto explica la diferencia en cuentas, registros y estructura que fue lo anteriormente mencionado. Muchas gracias.